Muy buenos días para todos los oyentes y seguidores de Al Día Noticias. Les saludamos a través de nuestra emisora online, nuestra estación online de www.aldianoticiasconjohndidier.com y también estamos en directo por nuestra página de Facebook Al Día Noticias con John Didier y también estaremos por nuestro canal de YouTube Al Día Noticias con John Didier en el análisis político de la semana. Cada semana estamos aquí con el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, nuestro analista político, para hacer un recorrido por los hechos más importantes de la semana, que estaremos abordando el tema del ICETEX, que se anunció que se convertirá en banco. Estaremos hablando de la paz total, que según Inbamer es un fracaso total del gobierno de Gustavo Petro a la luz de lo que respondieron los colombianos. Estaremos hablando de los indígenas que están otra vez en Bogotá en protesta por incumplimientos del gobierno nacional. Claudia López no le reportó a Carlos Fernando Galán en el empalme que Bogotá estaba en riesgo de racionamiento de agua, dijo Carlos Fernando Galán en el Congreso en un debate de control político. La tormenta que se desató en el gobierno por la llegada de Armando Benedetti como asesor directo del presidente Gustavo Petro, al punto que hubo rebelión de ministros que no quisieron entrar a un consejo de ministros. Y también avanza la reforma política, avanza la reforma a la salud, que entre otras cosas dijo el representante de la Cámara Andrés Forero esta semana, que es un auténtico fracaso la intervención que ha hecho el gobierno a las EPS y lo demostró con cifras por el aumento de la cartera que han tenido EPS como la nueva EPS. Los colombianos otra vez le exigen visa para ingresar al Reino Unido y hay en recorte oficial del presupuesto de 28.4 billones de pesos, ha dicho el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Pues Javier Ospina, es concejal de Bogotá, bienvenido a este análisis político y arrancamos por Benedetti o por el ICETEX, que Mm, podrían ser las dos noticias de la semana. sí, 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 pues acuérdese que ya en un programa pasado hablamos del ICETEX, pero hoy se confirma que definitivamente el gobierno está pensando en marchitar el ICETEX y abrir un banco. Que hasta la semana pasada lo teníamos como que no habían los recursos, pero y dijo Daniel Rojas a propósito del ministro que no, que la idea no era marchitar el ICETEX. Y luego sí se confirmó, hombre, sí, queremos hacer un banco. Yo creo que es más burocracia, incrementar el aparato estatal sin ninguna necesidad, porque finalmente hoy el ICETEX está cumpliendo esa función. No quieren, no la tienen clara qué quieren realmente hacer, tienen un déficit general la nación, como todos lo sabemos, y parte de ese recorte es la educación. Lo que yo miraba es una cosa, John Didier, si esto lo hubiera hecho el presidente Duque, creo que se le hubiera incendiado el país o ellos le hubieran incendiado el país, ¿no? Porque es que recortarle el presupuesto al ICETEX y las alas a millones de jóvenes que quieren seguir estudiando, pues eso detonaría un estallido social en los jóvenes. Y hoy vemos con extrañeza que los diferentes asociaciones o colectivos de estudiantes no se han pronunciado realmente. Bueno, pues es que muchos dicen, ¿dónde están los estudiantes cuando marchaban en el país exigiendo recursos del gobierno nacional? No sé si se acuerda, fue uno de los elementos que facilitaron el estallido social. Y ahora que no hay plata ni siquiera para los créditos del ICETEX, ahí nadie dice nada, no salen los estudiantes más a marchar. Sí, sí, entonces es una refrendación de ese primer estallido social, lo instrumentalizado que estuvo por parte de en su momento la oposición en cabeza del Claro. presidente Petro con los jóvenes. Y se aumentaba 100 pesos la gasolina y eso eran movilizaciones. Se anunciaba una reforma tributaria y eso eran movilizaciones. Salió la primera línea, vandalizaron, casi queman vivos a los policías. Y ahora hay aumento de la gasolina en un 50%, nadie ha marchado. Hay otra reforma tributaria que se está discutiendo, nadie ha paralizado el país, como lo decía Gustavo Bolívar, estas marchas hasta que realmente den respuesta, pero aquí no ha habido esas movilizaciones vandalizando todo lo que se encuentran a su camino por todas las medidas que ha venido tomando el gobierno. Así es, pero independientemente de las movilizaciones, sí existe hoy un problema muy complicado con el tema de la financiación
de nuevos jóvenes que quieran acceder a los créditos del ICETEX para continuar su educación. Lamentablemente cada vez se confirma más la noticia, ellos simplemente dan anuncios que van a abrir o van a aperturar un banco, cosa que estoy completamente seguro no va a pasar, John Didier. Dijo José Manuel Restrepo, es ministro de Comercio Exterior y ministro de Hacienda, que un banco estatal, estatizar la banca, pues se ha demostrado que el gobierno y el sector público no es buen No, administrador. Más burocracia, y es que ya tenemos un banco, el Banco el Agrario. Banco Entonces, Agrario, ¿por qué correcto. no abren una? Si esa fuera la real intención del gobierno, ¿por qué no abren una línea de crédito para estudiantes a través del Banco Agrario? ¿Por Correcto. qué hacer otro banco? Correcto. Bueno, pero en aras de la verdad, el gobierno ya salió en las últimas horas a través del ICETES y el ministro de Educación a decir que sí va a haber convocatoria para renovar, no para nuevos, para renovar los créditos para quienes están estudiando con crédito puedan continuar sus carreras. Pero es que eso no lo dijeron desde el principio, eso apenas lo dijeron ayer y pues es mucho lo que se ha venido hablando del ICETES 2 semanas ya. Y Ujú. CETES en primera línea de la información. Sí, Primero porque empezaron a cancelar créditos, ujú, becas otorgadas ya dijeron que ya no la tenían sí. y mandaron correos a decir que, y no ha llegado la plata a las universidades. Ya las universidades dijo, bueno, si de verdad van a dar la plata, que se vea, que realmente sea cierto. Sí, pero ¿qué va a pasar con los estudiantes que salen este año de bachillerato? No van a 60 tener, mil por no eso, van a no van a tener tener la porque no posibilidad hay posibilidad de de esa créditos puerta. nuevos, Así es. sino continuidad a los que hay, porque esos también estaban en riesgo, pero esa fue la claridad que hizo el ICETES y el ministro de Hacienda, Daniel Rojas, en las últimas horas. Entonces, Mientras tanto, que no hay dinero para nuevos estudiantes para prestarles, porque no es regalado. no, no es Acordémonos, regalado, ¿sí? no es No es regalado. regalado, porque finalmente los estudiantes que toman esa opción deben pagar, ¿sí? Sí, No es regalado. Mientras que eso pasa con los estudiantes, que lamentable, Armando Benedetti sigue hoy pero exprimiendo déjeme, ya voy al para donde Estado. Armando Benedetti. Ya voy para donde Armando Benedetti, que ese, sí, esa la sacó del estadio esta semana. En el caso del tema del ICETES, pues realmente dice el gobierno que es que ellos no quieren ser prestadores de plata para el ICETES, que la gente no debería endeudarse para estudiar. Pero entonces, ¿qué dicen algunos sectores? Hombre, si no le gusta el ICETES, modifique lo que no le guste, pero mantenga lo bueno que pueda tener el ICETES como una posibilidad para que mucha gente estudie. Si le parecen muy altas las tasas, pues bájelas. ¿Por qué no Así las ha es. bajado? Sí, sí, sí. ¿Por qué no las ha bajado? Con un simple decreto Dice, lo puede hacer. dice la representante de la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, que salió de las marchas estudiantiles para ser congresista, es representante, que la idea nunca fue acabar el ICETES. Modificar sí, pero no acabarlo. Ujú. De manera que desde el mismo pacto histórico, porque recordemos que Jennifer Pedraza apoyó la elección de Gustavo Petro, entonces desde el mismo pacto histórico, desde sectores que votaron por Petro lo están criticando porque la idea no es acabar el ICETEX. Eso es como vender el sofá cuando hay infidelidad en la casa. No por vender el sofá se acaba el problema. Entonces, si no le gusta el ICETEX, que plantee una alternativa viable hoy. Pero usted sabe cuándo va a salir el banco, va a empezar a funcionar el banco que quiere hacer el gobierno con el ICETEX. Claro, yo sí sé. No, pero si supongamos, Nunca. no, no, supongamos que sí lo hiciera, no, No, nunca, pero nunca. supongamos que fuera un Ah, no, no, proyecto viable, no, supongamos no es que viable, no, realmente, no hay planificación, no pero hay supongamos que sacan presupuesto. el decreto, lo estudian, lo debaten, le meten recursos, hagamos de cuenta, Sí, en el caso hipotético que sí funciona, eso no es para mañana, no, y no. los estudiantes necesitan la plata ya, Sí, 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 ya sí, porque sí. ellos se matriculan ya para el siguiente Ujú, semestre, tal cual. y No, los entonces, estudiantes se gradúan es ahora para una empezar en enero. mentira más. Bueno, ahora sí Benedetti. Llegó Armando No, Benedetti, cae pues, parado. ¿Qué sabe Benedetti que independiente de 9 investigaciones tiene en la Corte Suprema o cuántas? sí, 7. lo que pasa es que él es muy hábil, entonces dependiendo, cuando va avanzando en la Corte Suprema, entonces sale y se lo envían a la Fiscalía. Cuando va avanzando la Fiscalía va y va a la Corte. Entonces él Ya es es muy hábil, es muy hábil. un, Mañoso es lo un- que es, un- mañoso es la un palabra. mago, ¿no? Un No, mago mañoso, mañoso. con todas las investigaciones que No, no, tiene. no denigremos la actividad y el oficio de la magia. Este es un mañoso. Bueno, de todas maneras, con todas las investigaciones y ahí está parado. Ahora, es tan, a ver, digamos, no sé si el término sea insoportable,
o es tan inviable o es tan equivocado lo que hace el presidente de acomodarlo ahí a su lado, al lado de la oficina, que hasta los mismos ministros petristas pura sangre, como se le llama, no le quisieron entrar al Consejo de Ministros. Así será de grande el compromiso, que no debe ser un compromiso, sino los secretos que debe estar guardando Armando Benedetti y la doctora Laura Sarabia, cada uno por caminos diferentes. Pero dicen que Laura Sarabia no va a aguantar mucho ahí, que ella no se va a aguantar ese porrazo de tener a Benedetti todo el tiempo. Ella como que de pronto sí Yo creo que tiene. es que ambos tienen la misma información, la comparten y esa misma información y esos mismos secretos tienen al presidente Petro entre la espada y la pared, más con la espada adentro que contra la pared, le cuento. Y por eso accede absolutamente a todas las ideas de Armando Benedetti. Ahora, hasta la defensora del pueblo, Iris Marín, le dijo al presidente, oiga, presidente, ¿cuál es su discurso? Es impresentable. ¿Cuál es su discurso de equidad y de apoyo a las mujeres y nombra a Benedetti como su asesor en Casa de Nariño cuando le sacó cuchillo a su esposa y a su suegra? Es que ese sapo ni siquiera se lo han podido tragar los del pacto histórico, que defienden a capa y espada a su presidente Petro. Entonces, pues usted puede imaginar, claro que ahí hay un tema de manipulación y ahí se ve lo manipulador y mañoso que es Armando Benedetti, porque la esposa ya salió diciendo que no, que eso era, que todo lo que había salido era manipulación de los medios de comunicación. Imagínense lo que pasó ahora. Bueno, entonces esa es la situación de Armando Benedetti. Vamos a ver en qué termina esta novela o si promueven a Laura Sarabia, porque dicen que podría ser canciller. Mire, Porque Luis Gilberto ya Murillo, llevamos Luis Gilberto un Murillo, mes, 2 meses con ese rumor y no ha pasado absolutamente pero nada. Luis Gilberto Murillo estaría saliendo para ser candidato presidencial. Sí, supuestamente ellos tienen plazo hasta diciembre, 31 de diciembre de este año para poder acceder a ser candidatos presidenciales. Estamos Bueno, a 30 a, días, a 30 propósito días. de candidatos presidenciales, Inbamer acaba de revelar una encuesta donde Sergio Fajardo lidera la intención de voto. ¿Cómo vio esa encuesta? Si usted lo mira por sectores, el sector, si sumamos todos los candidatos de derecha y si se lograran unificar todos esos candidatos de derecha en una sola persona o una sola candidatura, el presidente sería de derecha. Eso, Sí. así yo lo leo, así de fácil. Pues obviamente, ¿quiénes hoy están punteando las encuestas? Pero Sergio usted cree Fajardo, que, Claudia pero, López. perdón, le hago una pregunta. ¿Usted cree que Claudia López se va a unir con Germán Vargas Lleras No, no, pero o es que se va a Claudia unir con... López no es de derecha, ¿no? No, Por eso, por eso yo le estoy diciendo, John, solo que derecha. los candidatos hoy de derecha, Ah, sí, sumamos, ya si entiendo. Ok, sumamos todos ok, los ok. candidatos de derecha y se consolida todas esas aspiraciones en una sola, el presidente sería el de derecha. ¿Y Sergio Fajardo es de derecha? No, Sergio Fajardo es de Ah, centro. pero lidera la intención de Pero no voto suman, y suma luego 15 más 12, eso viene siendo 27. 27. A ver, yo le digo quién más está acá. Vicky Dávila, ¿de qué es? ¿De De derecha? derecha, de Vicky derecha. Dávila es de Mire, derecha. Germán Y Juan Vargas es Manuel de derecha. Galán, Juan Manuel Galán yo digo que es de centro. No, pues súmelo ahí a sí. Fajardo y a Claudia López. Y Juan Daniel Oviedo, De derecha, ¿es de derecha? sí. Bueno, Miguel Uribe, derecha. Derecha, María Fernanda Cabal, derecha. Juan Fernando Cristo. No, ese no es de nadie. Sí, pues no se sabe qué es. Eso hay que preguntarle al presidente Santos. Bueno, y Palomas de derecha y Roy Barreras. Bueno, eso sí, también el presidente Santos. Pero el presidente Santos tiene hoy ahí Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, tiene al ministro actual del canciller, al canciller Murillo, 3 candidatos Juan Manuel Santos tiene, que uno no sabe Juan Manuel Santos de qué es. Bueno, pero ahí está ya el presidente entre esos 16 candidatos que según Inbamer están en este momento por la puja para la presidencia del 2026. ¿Ahí Eh, está o todo? ¿Será que no está ahí el futuro presidente? Pienso que ahí está el futuro presidente, ¿Sí? o presidenta, pero ahí está. Bueno, ahí está entonces, lidera Sergio Fajardo con 15,4, Claudia López tiene 12,6, Germán Vargas,
que en la de Germán Vargas en el foro del Centro Democrático era quien lideraba esa encuesta de cifras y conceptos. Sí, 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 sí. Y creo Eh, que esta está consolidando la anterior, ¿no? sí, Son cifras muy y iguales. aparece Gustavo Bolívar con 8.6, está Vicky con 8.6, está Juan Manuel 7.3 ahí como cuádruple empate técnico, pero Daniel Quintero 6.1, eso sí me llama la atención. A mí me parece que Daniel Quintero, recogiendo la información que se ha desprendido de lo que fue su administración, fue un desastre. ¿Y cómo puede tener 6.1 en la intención de voto? Superior a Juan Daniel Oviedo, que fue un buen director del DANE, demostró ser un funcionario Sí. eficiente, hizo una buena candidatura a la alcaldía al punto que quedó como concejal y por encima de buenos congresistas, me parece a mí, eso ya es una opinión personal, claro, de Miguel Uribe, por ejemplo, o de Paloma o María Fernanda. Sí, creo que el centro democrático, Miguel Uribe está tomando una ventaja importante, el doble a María Fernanda Cabal, y Paloma pues está quedando rezagada, pero la lucha que hoy se tiene dentro del centro democrático de los precandidatos le está dando ventaja a Miguel Uribe. Bueno, y hablando de esa misma encuesta, la paz total, fracaso total, según le preguntan a los colombianos, y esa ha sido la respuesta, que el gran nubarrón, el gran lunar de este gobierno ha sido la paz total, que entre otras cosas no ha logrado concretar con nadie, ¿no? A pesar de estar muy divididos todos los frentes, el ELN dividido, las disidencias divididos, también grupos paramilitares o narcotraficantes como el Clan del Golfo. Decepción total lo que está pasando con la paz total. Como los indígenas, que 4.000 indígenas llegaron esta semana a Bogotá decepcionados a reclamarle incumplimientos al gobierno nacional y ahí están nuevamente, dice el alcalde mayor de Bogotá y la administración que esa es una responsabilidad del gobierno nacional, que el distrito no va a responder por esos indígenas acá, que no los va a atender, Así es, los Embera, los en Vera, la comunidad Embera, de Risaralda. sí, recordemos que la comunidad Embera tenía tomado el Parque Nacional y hace unos meses llegaron unos acuerdos y algunos se devolvieron para su territorio y otros quedaron en algunas localidades mientras que se les solucionaba su regreso a esos territorios. Esos, digamos, arriendos que se estaban pagando en algunas localidades a esas comunidades los estaba asumiendo el distrito, ¿sí? Del presupuesto del distrito y el compromiso era que solamente se iba a pagar hasta el 30 de noviembre. Y a partir del 30 de noviembre, perdón, 30 de octubre, y a partir del 1 de noviembre asumía esa responsabilidad el gobierno nacional y el gobierno nacional no la asumió. Entonces, por esa medida, o sea, por ese incumplimiento, la comunidad en Vera, los que estaban en algunos albergues en Bogotá, regresan a tomarse ya no el Parque Nacional, sino otras instalaciones. Pero acá hay algo maquiavélico. Ellos no llegaron independientes, como a piecito, no. Les llegaron en buses Pues y camiones. sí. Y cabe anotar que hay serios indicios que esos buses y esos camiones fueron contratados por el mismo gobierno. La Agencia Nacional de Tierras dice que ellos no financiaron esos buses. Directamente no, pero indirectamente sí. Ahora, ellos reciben permanentemente recursos del Claro, Estado, del claro que sí, gobierno, claro que sí. entonces seguramente con esos Claro recursos que sí, pagaron otra claro vez que sí. las chivas. Es algo maquiavélico, entonces es instrumentalizar. Este gobierno es especialista en instrumentalizar absolutamente todo, la paz, las víctimas, las minorías. Bueno, Hablando de incumplimientos del gobierno, noticia también de esta semana, que nos había faltado incluirlo ahí, es el gobierno no ha cumplido con el pago de los subsidios de la energía a las generadoras de energía y también no ha cumplido con los subsidios que da en materia de gas para que las pipetas de gas sean más económicas. así es. Y si sigue incrementando el aparato burocrático del país. Bueno, hablando también de otras noticias, hubo un debate en el Congreso de la República por parte de María José Pizarro a la Alcaldía Mayor de Bogotá con Carlos Fernando Galán. Y allí dijo Carlos Fernando Galán que Claudia López en el empalme no le dijo ni mu frente a la posibilidad de racionamiento en Bogotá. Sí, pero eso no puede ser excusa del actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que le haya dicho o no le haya dicho, pues en el empalme falló. Y entonces, ¿dónde estaban los asesores que fueron a hacer el empalme con el acueducto de Bogotá, con la empresa de energía? Bueno, entonces Que, que, falta ahí
de preparación por parte de su equipo que no realizó bien el empalme porque esas cifras son abiertas, o sea, no vengan a decir que esas cifras tampoco las tenía Claudia López encerradas en un cajón y no se dieron cuenta. Son excusas, yo creo que no hay momento de dar excusas y lo que menos queremos los bogotanos son excusas, sino acciones, acciones de cara a solucionar el problema. Lo que pasa es que como Claudia López apoyó la elección de Carlos Fernando Galán, Ujú. eso para nadie es un secreto, entonces al principio en ese empalme hagámonos posito, al punto que no se rindió informe del empalme. Galán nunca dijo en qué condiciones recibió a Bogotá. Él lo que decía era que no iba a poner el retrovisor. Ujú. Hicieron Pero vea, empalme, que qué maravilla, tomando café, la foto aquí, la foto allá, pero nunca se rindió cuentas en qué condiciones recibió a Bogotá. así es. Entonces, es muy posible que hayan dicho y él ahora salga a decir que no le dijeron. Ujú. Ahora, una vez él sabía eso, se demoró mucho en empezar a tomar medidas, a hacer campañas o a hacer racionamientos leves y no estar en el punto en que estamos esperando el día D para ver si duplicamos el racionamiento en Bogotá. Eso es uno, y finalmente se deben tomar medidas a mediano plazo, porque esto no es solamente con el clima que vamos a superar hoy la difícil situación de los embalses, sino se debe pensar realmente en una infraestructura que necesita la ciudad, no a un año, no a 2 años, sino a 50 años. Bueno, dijo aquí el concejal Daniel Briceño justamente que le preocupaba esos compromisos que tenía Carlos Fernando Galán con Claudia López, porque muchas posiciones que dejó Claudia López se demoraron muchísimo, casi un año en cambiarlo. El IPES, por ejemplo. Sí, sí. El IPES tuvo encargado a Alejandro Rivera, que luego salió a protestar y a bloquear vías. No le solucionó nada a los vendedores informales porque de verdad deja mucho que desear la labor del doctor Alejandro Rivera como director del IPES y ahora, ahora sale a apoyar las marchas de los vendedores informales. Entonces la incoherencia total. Entonces yo creo que es falta de respeto a la inteligencia de todos los ciudadanos en Bogotá, hombre. O sea, como si fue 4 años director del IPES o un poco menos, pero y no fue capaz de darle bienestar a los vendedores informales y gran parte hoy de esas dificultades que ellos tienen las originó en su administración y hoy sale a protestar. Ay, no, francamente es que esto no tiene ni pies ni cabeza con algunos funcionarios. Bueno, entonces esa es la situación que se presentó en ese empalme de Carlos Fernando Galán y así por el estilo. Hubo muchas posiciones en el distrito que no se renovaron a tiempo y se dejaron a perpetuidad allí. Incluso el gerente del metro es el mismo que traía Claudia López Sí, sí, sí. actualmente. Entonces sí había, parece que unos compromisos entre Galán y Claudia López, políticamente, burocráticamente, creería yo, eso sí ya es una opinión mía, claro. ¿Por qué lo dice uno? Por todos los cargos que dejó Claudia López y que no reemplazaron. Aunque para ser justos, el doctor Leonidas Narváez, que es el actual Es muy gerente técnico, de ¿no? la empresa de Metro de Bogotá, él fue seleccionado por un hunter, o sea, un cazador de talentos. Entonces, y es una persona Y y es, ese es un y es proyecto vital técnico, para Bogotá y es netamente no técnico. es político. Y es un Sí. proyecto tan importante para Bogotá que lo mejor que podía pasar era darle continuidad. Entonces, sacaríamos al metro, el gerente del metro, de esos acuerdos políticos y Sí, sí. burocráticos que habría tenido el alcalde Carlos Fernando Galán con Claudia López y dejaríamos otros como el IPES, por ejemplo, y otras entidades que no es el caso de venir a hacerle ese inventario a la administración distrital. Avanza la reforma política en el Congreso de la República. Las próximas elecciones seguramente lista cerrada. Por lo menos así como está planteada la reforma política, sí, y el transfugismo también, ¿no? ¿Transfugismo se habilita para que se cambien de partido? Está ahí también todavía, pero falta todavía unos debaticos, entonces, ¿Y la financiación de campañas? pues supuestamente debe ser estatal, ¿no? Y sí se podrá, si no hay plata para el ICT, si no hay plata para los subsidios, ¿va a haber plata para pagar campañas? Pues creo que eso es un error y eso es una falacia porque finalmente hoy hay unos topes que nadie absolutamente los respeta. A propósito de dinero y recursos, denunció el representante de la Cámara, Andrés Forero, representante de la Cámara por Bogotá, que ha sido un auténtico fracaso la intervención que ha hecho el gobierno a todas las EPS y con evidencia y cifras mostró cómo se ha quintuplicado la cartera de la nueva EPS. Es lamentable la situación de la salud de todos los colombianos, no solo en la atención, eh,
cuando las personas lo requieren en los hospitales o en la red hospitalaria y de clínicas, sino también en el suministro de medicamentos. Es dramático lo que está sucediendo. Y efectivamente el representante Andrés Ferro tiene toda la razón. Ahí están las cifras que lo ratifican. ¿Y la reforma de la salud entonces cómo va a quedar? No, pues ahí como ha quedado en simplemente anuncios y lo que él dijo y el presidente Petro en su momento, el chuchuchú que está finalmente En todos los gota sectores. a gota mm, asesinando la salud de todos los Y ese colombianos. chuchuchú parece ser para muchos sectores, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Por ejemplo, con el ICETEX, ahí se Ahí fue está. también. El sector energético El sector también, energético, por energético ejemplo. y minero del país también hay un chuchuchú. Bueno, en varios sectores se está aplicando el chuchuchú. Bueno, ¿fue buena la noticia o regular la noticia o mala la noticia que tenemos que volver a tener visa para ingresar al Reino Unido? No, pues es una pésima noticia. Usted sabe la ola migratoria que hoy tenemos los colombianos. Somos el segundo país en el mundo en solicitar asilos, Pero ¿por qué ¿sí? se van? Pues por la situación que se está viendo. Es que es un país para muchos jóvenes y para muchas personas con capacidad de producir inviable, Pero a mí me parece inviable. que el éxodo de colombianos para otros países viene desde hace rato y sobre Pero todo no en con las cantidades de... y sobre todo con estos jóvenes que no quieren estar, quieren irse a estudiar y a vivir y a trabajar en el extranjero. Los Pero jóvenes. sí, sí, pero John Didier, hay que también, no podemos tapar la realidad, que el clima de incertidumbre y del mal gobierno incentiva y falta de oportunidades, Pero se ¿no? están Hay yendo los que falta de tienen plata, oportunidades. seguramente, porque tienen con qué irse. No, hay personas también que aquí no encuentran, miren, yo tengo amigos muy cercanos que aquí no tienen la oportunidad de un empleo digno, de unas condiciones salariales, de una seguridad social y deben Bueno, migrar me hace usted acordar de un amigo que acá que vendía repuesto en el 7 de agosto que se fue para Estados Unidos, sí, señor. Sí, no, y yo tengo amigos que se han ido para Polonia, imagínense, ahorita están allá. O sea, es una diáspora de colombianos y generalmente se da con los malos gobiernos. Bueno, y Roy Barreras, que es el embajador de Colombia en el Reino Unido, en vez de estar allá cumpliendo su función, su labor, en el Congreso de la República haciendo cabildeo. Sí, pues fíjese que los cogió de sorpresa y la medida estratégica del gobierno fue amenazar al Reino Unido, Sí. que si nos ponían visa, nosotros íbamos a ponerles visa. Ay, Dice, Dios mío. y dice Juan Daniel Oviedo, quien hace pronunciamientos con evidencia y con cifras, que el Reino Unido es el tercer mejor socio de Colombia en materia económica en inversión, incluso por encima de los Estados Unidos. Aproximadamente 50.000 turistas llegaron el año pasado y hoy están bajo las mismas cifras este año Claro. de turistas solamente en el sector turismo, llegando con británicos de la colonia británica a Colombia. Y nosotros queriendo cerrar eso. Ay, no, es realmente este gobierno cada vez que toma una decisión la toma más emotivamente, pero nunca pensando en los beneficios del país. Bueno, y hablando de noticias del gobierno, fueron 28.4 billones de pesos los que finalmente hacen parte del recorte presupuestal del gobierno este año. No fueron 33 como se había dicho últimamente, ni tampoco 20 o 14 como se informó inicialmente. Pero son 28.4 billones de pesos teniendo en cuenta que se presente la reforma, porque necesitan conseguirlos. Entonces, por eso algunas personas y algunos especialistas dicen que al final el recorte sí puede ser casi de 40 billones de pesos. Bueno, pero el anuncio oficial esta semana fue de 28.4. Sí, pero uno, pues tan desprestigiado que está el gobierno y más en cifras, pues la verdad no creo que sea esa de 28.4. Esperemos a que arranquemos el año y el primer trimestre nos dará la realidad del 25. Vamos a ver entonces qué pasa. Y el recaudo ha bajado, ¿no? En materia de impuestos en el Sí, país. total, pues la falta de competitividad que tenemos hoy hacia afuera y el cierre de muchas empresas y la incertidumbre, pues no es un clima favorable para que las personas generen riqueza y si no se genera riqueza y dinámica económica, pues obviamente no hay recaudo tributario. Bueno, final de este análisis político de la semana con Javier Ospina. No sé si se le queda algo en el tintero o nos podemos despedir. Despedir, no sin antes invitarlos mañana, John Didier, mañana es el segundo foro de Diga mañana precandidatos. 30 de noviembre. Mañana 30, sábado 30 de noviembre, Sí. va a ser el segundo foro de precandidatos del Centro Ah, acá Democrático en Bogotá. En Bogotá.
en el Centro de Eventos de Montevideo. ¿Dónde fue el cumpleaños del Señor Jesucristo? ¿Cómo le fue en el cumpleaños? Bien, usted me invitó muy amablemente, allá estuvimos. Me pareció muy interesante la obra de teatro y bueno, Y el la mensaje, palabra, el mensaje que claro. hay elefantes en nuestros hogares que a veces no nos dejan ver con el otro. Claro, es como si esto fuera una mesa de comedor, pusiéramos un elefante aquí en la mitad y no nos deja hablar, Hablar. ventilar los problemas que podemos tener. Entonces, muchas veces en las familias hay unos elefantes en el comedor y los papás no se hablan y no logran solucionar sus problemas. Hay que quitar el elefante y dar el paso para pedir perdón si hay que pedir perdón, pero en casa tenemos que procurar la armonía para que haya paz en la casa, haya paz en nuestro corazón y si hay paz en nuestro corazón, pues podemos compartirla con otras personas. Así es, eso fue un lindo mensaje y muchas gracias por la invitación. Y mañana en ese mismo lugar Ah, sí. es el foro de precandidatos. Se abren las puertas a las 7:30 de la mañana. Entonces, a todas las personas los esperamos para que escuchen a los 5 precandidatos hablando de seguridad. ¿Cuáles son los 5 precandidatos? Paloma Valencia, Paloma, Paola Holguín, Paola. María Fernanda Cabal, Andrés Guerra y Miguel Uribe Turbay. Nieto no se lanzó esta vez. No, señor, son esos 5 precandidatos. 3 mujeres y 2 hombres. Bueno, señor, nosotros somos Javier Ospina, es concejal de Bogotá, analista de Al Día Noticias, y yo soy John Didier Rodríguez Marín en este análisis político de la semana para Al Día Noticias en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y para emisora.5. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Feliz fin de semana.